Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más de estadística de física y mates. Os recuerdo antes de comenzar la lección que en la web www.uned.fisicaymates.com podréis encontrar todos los vídeos organizados por temas y por orden de estudio. Bueno, para entender lo que voy a explicar en este vídeo, que es muy importante, voy a enlazar un poquito con lo que vimos en los vídeos anteriores. Nosotros teníamos una variable aleatoria continua que seguía, por ejemplo, una distribución normal como esta que he puesto aquí, de media 10 y de desviación típica 2. Y nos podían preguntar, por ejemplo, que calculásemos la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tomase un valor menor o igual que 12. Por eso está la interrogación, porque era lo que nos preguntaban. Nosotros, para poder hacer este cálculo, teníamos que hacer una operación que se llama tipificación, que consistía en hacer un cambio de variable, aplicando esta fórmula que tenemos aquí. Por lo tanto, la nueva variable será igual al valor de la x, que es 12, menos el valor de la media, que era 10, partido por el valor de la desviación típica, que es 2. Y me queda 1. Por lo tanto, al hacer la tipificación, yo paso de esta distribución a esta otra con la nueva variable z, que sigue la distribución normal 0, 1, y ahora en vez de calcular la probabilidad cuando nuestra variable es menor o igual que 12, como al tipificar la nueva variable me ha quedado 1, yo calcularé la probabilidad de que mi nueva variable ya tipificada sea menor o igual que 1. Esto se mira en las tablas como vimos en el vídeo anterior y al mirarlo pues se ve que es 0.8413. Con lo que hemos hecho, lo que hemos concretado es que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x, la que sigue esta distribución, tomase un valor menor o igual que 12, es lo mismo que la variable ya tipificada tome un valor menor o igual que 1, ya que el 12 de la variable x se corresponde, según esta tipificación, con el 1 de la variable z. Y sin embargo ya esta probabilidad ya la podíamos mirar en la tabla. Es decir, que nosotros para calcular esta probabilidad de esta distribución normal no tipificada, tipificamos, nos queda esta de aquí y esta la mirábamos en la tabla. Nosotros solamente sabemos calcular, por lo que he explicado hasta ahora, probabilidades como esta que está aquí. Pero imaginaros que nos preguntan que calculemos la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada, ¿vale? Ya tipificada, cuando escribo z significa que la variable ya está tipificada, tome un valor menor o igual que, por ejemplo, menos 1,3. Menor o igual que un número negativo. En la tabla no vienen números negativos, por regla general. O imaginaros que nos preguntan la probabilidad de que mi variable tipificada z esté comprendida entre el menos 1 y el 0,7. Esto no sabríamos hacerlo por ahora con lo que llevamos visto. O imaginaros que nos preguntan la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada tome un valor mayor o igual que 0,71. Tampoco sabríamos, porque en las tablas, si recordáis el vídeo anterior, solo podemos mirar cuando la variable tipificada es menor o igual, no cuando es mayor o igual. Bueno, pues a estas tres preguntas de cálculo de probabilidades vais a saber responder perfectamente al final del vídeo. Quiero hacer una pequeña anotación antes de seguir. En muchos libros, cuando tienes que calcular una probabilidad como esta, donde nuestra variable tipificada está comprendido entre dos valores, hay algunos libros que no ponen el igual, es decir, que ponen aquí mayor y aquí menor y no ponen el igual. Hay otros libros que ponen en un extremo el mayor y en el otro el menor igual, o al revés. Y hay otros libros que lo ponen así como lo tengo puesto yo. Es indiferente, no afecta a los cálculos, es una cuestión de, entre comillas, estética estadística. Bueno amigos, pues a estas preguntas de cálculo de probabilidades es a lo que vamos a aprender en este vídeo. Antes de comenzar a responder a las preguntas que hemos visto anteriormente, voy a hacer dos pequeñas notas que son dos cosillas que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de hacer los problemas. La primera de ellas es que el área que está encerrada bajo toda la curva vale 1. Eso es importante, es decir, el área que está bajo la curva encerrada desde el menos infinito al más infinito, recordad que valía 1. También tenéis que recordar que esta curva es simétrica respecto a esta línea de aquí, que si recordáis de vídeos anteriores era la media, que coincidía con la mode y con la mediana. Por lo tanto, esta parte que tenemos aquí es idéntica a esta, es como si estuviese mirada a un espejo. Por lo tanto, si el área bajo toda la curva vale 1,
pues esta mitad tendrá de área 0,5 y esta otra mitad tendrá de área 0,5. Esta es una primera nota que tenéis que tener muy clara. Sencillo, ¿verdad? La segunda nota es referente a las tablas que se suelen usar para el cálculo de la probabilidad de la variable ya tipificada. Existen básicamente dos tipos de tablas. La primera, que es la que yo voy a usar en prácticamente todos los ejercicios, nos da el valor del área o de la probabilidad desde el menos infinito hasta el valor z sub 0. Es lo que hemos escrito así como probabilidad cuando nuestra variable tipificada es menor o igual que un valor z sub 0, es decir, menor o igual que z sub 0, desde el z sub 0 hacia la izquierda hasta el menos infinito. Bueno, pues este área es lo que nos da, este área que la hemos llamado f de z sub 0 o phi de z sub 0, es lo que nos da las tablas que nosotros vamos a usar. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay otro tipo de tablas que en vez de darte el área desde el menos infinito hasta el valor z sub 0, te dan el cálculo del área entre el 0 y el z sub 0. Por lo tanto, al valor que veas en la tabla, si usas una tabla de este tipo, tendrás que sumarle el área que va desde el menos infinito al 0, que como he puesto aquí es más 0,5. Por ejemplo, si yo utilizase una tabla que me diese la probabilidad o el área entre el 0 y el valor z sub 0, pues yo diría la probabilidad de que la z sea menor o igual que z sub 0 es lo que marque la tabla esta más 0,5, que es el área que va desde 0 a menos infinito. Es decir, me quedaría, como tengo puesto aquí, 0,5 más el f de z sub 0, o también, como lo hemos llamado, 0,5 más el phi de z sub 0. Es decir, que hay tablas que al dártelo de esta manera tienes que sumarle al valor de la tabla 0,5. Y hay tablas, como esta, que es la que vamos a usar mayoritariamente, que nos da ya el valor directamente y no tenemos que sumarle nada. Por ejemplo, si yo calculase la probabilidad de que mi variable tipificada sea menor o igual que 1 usando esta tabla, que es la que vamos a usar siempre, pues miramos la tabla y nos sale 0,8413. Sin embargo, si usamos la tabla que sigue esta función, que es de esta manera, que va desde 0 a z sub 0, pues yo calcularía la probabilidad de que nuestra variable tipificada sea menor o igual que 1 y en la tabla va a poner 0,3413. Y cuando le sumemos el 0,5, es decir, el área que hay desde aquí al menos infinito, pues nos va a dar 0,8413, que es el mismo valor que hemos obtenido aquí. Lógicamente, las dos probabilidades, usemos la tabla que usemos, tiene que salir lo mismo. Lo que pasa es que en las tablas de este tipo tenemos que añadirle, que sumarle el valor 0,5. Bueno, pues visto esto, vamos a empezar con todos los casos, o casi todos los casos de probabilidades que nos suelen preguntar en este tipo de problemas. En todos los casos que vamos a ver, vamos a suponer siempre que ya tenemos la variable aleatoria tipificada, por eso voy a escribir z, es decir, que sigue la distribución normal estándar o distribución normal reducida o distribución normal tipificada de media 0 y desviación típica 1. Lo voy a hacer así para tener que ahorrarme en cada ejemplito que haga el tener que tipificar a la variable, ¿vale? Suponemos que ya la tenemos tipificada y así vamos más deprisa. Bueno, este primer caso es lo que yo llamo el caso base, ¿no? Que es el caso que hemos aprendido a mirar en la tabla. Nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada sea más pequeña o igual que 1,35. Y nosotros, pues eso lo hemos llamado también phi de 1,35 y esto se miraba en la tabla, como ya he explicado en vídeos anteriores, y nos sale 0,9115. ¿Esto qué es lo que significa? Pues significa que si esta es la gráfica de la función de densidad y aquí está el 1,35, como estamos viendo, como estamos calculando la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada sea más pequeña o igual que 1,35, estamos calculando el área que va desde el 1,35 hasta el menos infinito, que es el área que está marcada y rayada aquí de color azul. Bueno, pues este es el caso base que miramos directamente en la tabla normal 0,1, ¿de acuerdo? Siempre lo único que podemos mirar en la tabla es el área o probabilidad. Ya sabéis que en estos problemas asemejamos, no sé si está bien dicho, ¿no? Asociamos un área con un cálculo de probabilidad. Nosotros lo que calculamos siempre mirando la tabla es
el área desde el valor que calculamos hasta el menos infinito. Bueno, pues a esto lo llamo caso base porque es el que podemos mirar directamente en la tabla sin tener que hacer ningún tipo de operación. El siguiente caso que vamos a ver es aquel en que nos preguntan algo como esto: la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada sea más pequeña o igual que un número negativo, por ejemplo, menos 0,34. Lo que nos están preguntando se puede expresar en esta gráfica que estoy señalando ahora mismo. Tenemos aquí el menos 0,34 y esta probabilidad equivale al área que hay desde el menos 0,34 hasta el menos infinito, es decir, la región que está en color azul. Nosotros en la tabla no tenemos valores negativos. Hay una tabla con valores negativos, pero esa no se suele usar nunca y no la suelen dar en los exámenes. Entonces nosotros, ¿qué haríamos para calcular esta probabilidad? Pues bueno, como esta gráfica sabemos que es simétrica, lo hemos visto en una de las dos notas anteriores, pues yo miro para 0,34, es decir, el mismo valor pero en positivo. Entonces, el área que hay desde el menos infinito al más 0,34, eso lo puedo mirar en la tabla, como la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,34 o phi de 0,34 como lo hemos llamado. Entonces, como la gráfica ya os digo que es simétrica, este área que está aquí rayada en azul coincide con esta que está aquí rayada en blanca. Y esta que está aquí rayada en blanca es exactamente esta que está aquí rayada en azul. Por lo tanto, ¿cómo calcularía yo esta probabilidad? El área esta que está aquí rayada en blanca, que es la misma que está aquí rayada en azul. Pues yo digo, la probabilidad de que mi variable ya tipificada sea menor o igual que menos 0,34 será igual a 1, que es el área de toda la región, el área que hay bajo toda la curva, 1, menos el cachito que va desde el 0,34 al menos infinito, que eso lo he llamado phi de 0,34, o dicho de otra forma, 1 menos la probabilidad de que z sea más pequeño o igual que 0,34. Esta probabilidad que representa esta phi, ¿no? Lo puedo mirar en la tabla y esto me quedaría como 1 menos 0,6331, que es igual a 0,3669. Entonces, resumiendo, podemos sacar una regla. Siempre que tengamos que calcular una probabilidad de nuestra variable ya tipificada que sea más pequeño o igual que un número negativo, eso es igual a 1 menos la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada tome un valor menor o igual que el valor que teníamos aquí, pero con el signo positivo. Y esta probabilidad que tenemos aquí es la que se mira en la tabla normal 0,1. Repito, aquí lo que hemos hecho ha sido, pues como no, en la tabla no podemos mirar el 0,34, he mirado no podemos mirar el menos 0,34, he mirado el 0,34. Desde el 0,34 al menos infinito es lo que me da la tabla, y como estas dos gráficas son simétricas, pues si os fijáis, este área de aquí es la misma que está aquí, por lo tanto, el área que tengo aquí será 1, que es el área de toda la gráfica, menos la que va de 0,34 a menos infinito, que es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0. Esta sería la regla general que podemos aplicar siempre que queramos calcular una probabilidad de que nuestra variable ya tipificada sea menor o igual que un número negativo. En este caso vamos a aprender a calcular la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada sea mayor o igual que otro valor, por ejemplo 2,1. Nosotros sabemos mirar en la tabla cuando nuestra variable tipificada es menor o igual, pero no cuando es mayor o igual. Esta probabilidad que me están preguntando aquí se puede expresar gráficamente en esta figura que tenemos aquí. La probabilidad de que mi variable sea mayor o igual que 2,1 es el área que va desde el 2,1 al más infinito. Como tiene que ser mayor, pues mayor que el 2,1 es del 2,1 hacia la derecha. Entonces me están preguntando esta probabilidad que equivale a este área azul que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hago yo? Pues si yo calculo la probabilidad de que mi variable ya tipificada sea menor o igual que 2,1, que eso sí lo puedo mirar en la tabla, que es lo que yo he llamado phi de 2,1, pues yo lo que estaría calculando es el área que hay desde el 2,1 hasta el menos infinito, que está aquí pintada de azul.
Y la que a mí me piden calcular es esta que tengo aquí de color blanquito. Entonces, si esta de color azul yo la puedo mirar en la tabla y la que quiero calcular es la que está aquí de color blanco, pues yo puedo decir, la probabilidad que me están preguntando de que mi variable ya tipificada sea mayor o igual que 2,1 es igual a 1, que es el área bajo toda la curva, menos el cachito que está en azul, que es la probabilidad de que mi variable ya tipificada sea menor o igual que 2,1. Y eso me va a dar este cachito aquí en blanco, que es la probabilidad de que mi variable ya tipificada sea mayor o igual que 2,1. Esta probabilidad que tenemos aquí la miramos en la tabla, que es 0.9821, hacemos esta resta y nos quedaría 0.0179. Esa sería mi probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea mayor o igual que 2,1. En general, siempre que queramos calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea mayor o igual que cierto valor A, lo que vamos a tener que hacer es a 1 restarle la probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual, es decir, el signo contrario a ese valor A. En este caso, vamos a suponer que nos preguntan la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada sea mayor o igual, pero ahora de un número negativo. Bueno, pues esta probabilidad que nos preguntan se corresponde con esta gráfica que tenemos aquí. Si nuestra variable tiene que tomar valores mayores o iguales que el menos 1, la probabilidad será equivalente al área rayada bajo la curva del menos 1 al más infinito, que son los valores en los que la z, nuestra variable ya tipificada, es mayor que el menos 1. Lógicamente nosotros esto no lo podemos mirar en la tabla. ¿Qué podemos hacer en este tipo de casos? Pues mira, aprovechando que esta función es simétrica, que la gráfica es simétrica, pues yo pinto la misma gráfica y ahora en vez de escribir el menos 1, pongo el 1, como ya he hecho creo que 2 casos anteriores, ¿no? El área que está ahora rayada en esta gráfica en color azul, esa es la probabilidad de que z sea menor o igual que 1, que es phi de 1, que eso lo puedo mirar perfectamente en la tabla. Entonces fijaros que como esta gráfica es simétrica a esta, el área que hay entre el menos 1 y el más infinito, que es la que me están preguntando, es la misma que hay entre el menos infinito y el más 1. Y este área que está aquí en color blanquito es la misma que está aquí en este lado. Por lo tanto, puedo concluir que debido a la simetría de la curva, la probabilidad de que mi variable ya tipificada sea mayor o igual que menos 1 es igual a la probabilidad de que mi variable ya tipificada sea menor o igual que 1, es decir, igual a 0.8413. Podemos entonces sacar la regla de que siempre que nos pregunten la probabilidad de una variable ya tipificada que sea mayor o igual que un número negativo menos a, eso es lo mismo que la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada sea menor o igual, signo contrario del operador que tenemos aquí, y ahora en vez del valor negativo lo ponemos positivo. Como podéis ver, es realmente fácil. Yo os estoy poniendo el razonamiento de todas las reglas para que en el caso de que no os acordéis, que seáis capaces de sacar vosotros mismos la regla. Ahora, el caso que vamos a resolver es algo más complejo, pero vais a ver que es realmente fácil. Imaginaros que nos preguntan la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada esté comprendida entre dos números negativos. Por ejemplo, el menos 1,39 y el menos 0,44. Lo que nos están preguntando es por el área de esta figura que tenemos aquí, es decir, el área comprendida entre menos 1,39 y menos 0,34, este área que está en color azul. Bueno, pues fijaros, si yo pinto en una gráfica, ¿no?, el menos 0,44, pues el área que va desde el menos 0,44 al menos infinito, eso lo podemos mirar en la tabla, es el caso que hemos llamado base, y eso sería la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada sea menor o igual que menos 0,44, o lo que es lo mismo, el phi de menos 0,44. Si hago lo mismo poniendo el otro extremo, el menos 1,39, el área rayada de color azul que está entre el menos 1,39 y el menos infinito, pues se corresponde con el caso base en el que la probabilidad
de nuestra variable ya tipificada sea menor o igual que menos 1,39, o lo que hemos llamado phi de menos 1,39. Bueno, pues si miráis estas dos gráficas, si al área esta que yo tengo aquí le quito este pedacito que tengo aquí, me queda el pedacito de área que tengo aquí que me están preguntando. Por lo tanto, yo puedo decir perfectamente que la probabilidad de que mi variable ya tipificada z esté comprendida entre el menos 1,39 y el menos 0,44 es igual a este área de aquí, que es la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,44, menos este área de aquí, que es la probabilidad de que mi z sea menor o igual que menos 1,39. Pero claro, ¿cómo calculamos nosotros, que lo hemos visto en los casos anteriores, la probabilidad de que nuestra z sea menor o igual que un número negativo? Pues esto, como hemos visto en casos anteriores, se calculaba como 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que el número que tengamos aquí, pero en positivo. Este número lo miramos en la tabla y nos quedaría 1, que es el que tenemos aquí, menos esto que lo miramos en la tabla, que es 0,67, pues 1 menos 0,67 es 0,33. Ya sabemos que este primer restando que tenemos aquí es 0,33. ¿Y cómo se calcula esta probabilidad de que z sea menor o igual que un número negativo? Pues análogamente, esto sería 1 menos la probabilidad de que mi z sea menor o igual que el número que tenemos aquí negativo, pero en positivo, igual que hemos hecho aquí arriba. Y nos quedaría 1 menos esta probabilidad que se mira en la tabla, que es 0,9177. 1 menos 0,9177 es 0,0823. Por lo tanto, esto será igual a esto de aquí, que es 0,33, menos esto de aquí, que es 0,0823. Bueno, pues 0,33 menos 0,0823 es igual a 0,2477. En general, podemos sacar la regla de que siempre que nuestra variable ya tipificada esté comprendida entre dos valores negativos, eso es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que el valor de la izquierda, pero positivo, menos la probabilidad de que z sea menor o igual que el valor de la derecha, pero positivo, ¿vale? Si hubieseis aplicado esta fórmula directamente, os hubieseis ahorrado esta operación y esta de aquí, ¿no? Que esto equivale a restar 0,9177 menos 0,67, que si lo hacéis, pues os va a quedar el mismo resultado, 0,2477. Como podéis ver, estamos relacionando nuestro cálculo de la probabilidad con un cálculo de un área, es decir, estamos convirtiendo el problema en algo muy visual. Bueno, por último, vamos a ver el caso en el que nuestra variable ya tipificada esté entre un número negativo y un número positivo. Por ejemplo, he hecho aquí menos 1,52 y 0,90. La probabilidad que nos están preguntando equivale al área que tenemos aquí pintada en azul, es decir, entre el menos 1,52 y el 0,9. Bueno, si yo pinto en esta gráfica de aquí el área que va desde el menos infinito al 0,9, eso sería la probabilidad de que mi variable ya tipificada sea menor o igual que 0,9, que esto se mira en la tabla y es 0,8159, es decir, nuestro caso base. Ahora hago lo mismo con el menos 1,52. Desde el menos 1,52 al menos infinito es la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,52. Recordar que cuando teníamos que calcular que z fuese menor o igual que menos 1,52, lo hemos visto en un caso anterior, lo que hacíamos era decir, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que el número positivo, es decir, en vez de menos 1,52, 1,52, ¿no? La probabilidad de que z sea menor o igual que 1,52 lo miramos en la tabla, que es 0,9357, por lo tanto, este valor de aquí será 1 menos esto, es decir, 1 menos 0,9357, que es 0,0643. Por lo tanto, ahora si observáis, el área que me están pidiendo no es más que el área esta que tenemos aquí, menos este cachito que tenemos aquí. Es decir, la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,9, que es toda el área azul que tenemos aquí, menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,52, que es este cachito que tenemos aquí.
Esta probabilidad la hemos calculado aquí directamente usando el caso base, mirando la tabla, que era 0.8159 menos, y esta que está aquí, hemos tenido que usar el segundo caso, creo que era, que nos ha salido que es 0.0643, hacemos esta resta y nos quedaría 0.7516. En general, la regla que podemos sacar es que siempre que queramos calcular la probabilidad de que nuestra variable ya tipificada se encuentre entre un valor A y un valor B, lo que vamos a hacer es poner la probabilidad de que z sea menor o igual que el extremo de la derecha menos la probabilidad de que z sea menor o igual que el extremo de la izquierda. Si cualquiera de estas dos probabilidades queda como esta de aquí, es decir, es un caso base, pues lo miramos en la tabla. Si alguna de estas dos probabilidades queda como esta que está aquí, que es un número negativo, tendremos que hacer este mismo procedimiento y no plantea tampoco mucha dificultad. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Espero que os lo hayáis entendido bien. Si os ha quedado alguna duda, os recomiendo que lo veáis más veces. Y bueno, si tenéis una duda lo podéis dejar en los comentarios y tratar de resolverla lo antes posible. Regalarme un me gusta, por favor, ya que me tomo la molestia en hacer estos vídeos para vosotros. Suscribiros al canal, compartirlo con vuestros compañeros y bueno, id estudiando, que esta asignatura seguro que la aprobáis. Venga amigos, nos vemos en el siguiente vídeo.